Nadie esperaba que una alerta sanitaria internacional terminara convirtiéndose en una de las mayores guerras políticas entre el gobierno central y Canarias de los últimos meses. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido. Un barco con posibles casos relacionados con antivirus, 14 españoles atrapados a bordo, tensión diplomática, miedo social y un presidente autonómico plantando cara públicamente a Pedro Sánchez mientras intenta impedir por todos los medios que la nave llegue a territorio canario. Lo que empezó como una emergencia médica ha terminado derivando en un choque institucional explosivo que ha abierto un debate muy incómodo sobre hasta dónde llega la solidaridad entre territorios en España cuando aparece el miedo. Porque Fernando Clavijo ha decidido elevar el tono hasta límites que muy pocos imaginaban. Desde Canarias se lanzó un mensaje durísimo al Ejecutivo Central. La idea era clara. El barco no debía atracar en las islas bajo ningún concepto, y detrás de esa negativa no solo había preocupación sanitaria, había cálculo político, presión social, temor económico y también una batalla narrativa contra la Moncloa. Mientras tanto, desde el gobierno central, la respuesta fue demoledora. Acusaron al presidente canario de irresponsabilidad, de generar alarma social y de abandonar a los ciudadanos españoles que estaban atrapados en la embarcación. Y atención, porque lo que vamos a analizar hoy va mucho más allá de un simple desacuerdo administrativo. Aquí hay una pelea política de enormes dimensiones, una lucha por controlar el relato en mitad de una crisis sanitaria y un enfrentamiento directo entre dos modelos de gestión completamente distintos. Porque mientras Sánchez insiste en seguir las recomendaciones de la OMS y mantener una imagen de responsabilidad internacional, Clavijo intenta presentarse como el líder que protege a Canarias frente a decisiones tomadas desde Madrid. Y en medio de todo esto aparecen los ciudadanos, el miedo al contagio y una pregunta que cada vez más gente se hace. ¿Qué está pasando realmente detrás de este conflicto? Durante los próximos minutos vamos a desmontar toda esta historia pieza por pieza. Vamos a entender por qué este barco se ha convertido en un problema político gigantesco, qué intereses se están moviendo detrás de las declaraciones públicas, por qué Canarias ha reaccionado con tanta dureza y cómo esta crisis amenaza con dejar heridas políticas profundas tanto en el gobierno central como en el Ejecutivo canario. Porque hay detalles que apenas se han contado y que ayudan a entender por qué esta situación ha explotado de una manera tan brutal. Todo comienza cuando se conoce la situación de un barco en el que viajan ciudadanos españoles y donde aparecen sospechas relacionadas con un posible caso de antivirus. En cuestión de horas, la información empieza a circular rápidamente. El nombre del virus provoca inmediatamente inquietud. Y no es casualidad. El recuerdo de la pandemia sigue muy presente en la memoria colectiva española. Basta escuchar la palabra virus, aislamiento o emergencia sanitaria para que se disparen todas las alarmas sociales. El antivirus no tiene la capacidad de propagación masiva de otros virus respiratorios, pero eso da igual en términos políticos. La percepción pública es otra cosa. Y en política, muchas veces, la percepción pesa más que los propios hechos científicos. En cuanto se supo que el barco podía dirigirse hacia Canarias, comenzó el terremoto. En las islas el miedo se extendió rápidamente. Redes sociales llenas de mensajes alarmistas, ciudadanos exigiendo explicaciones, sectores turísticos preocupados por el impacto mediático y una oposición política presionando al gobierno autonómico para actuar con contundencia. Porque Canarias vive prácticamente del turismo. Y cualquier noticia que vincule al archipiélago con una crisis sanitaria internacional puede convertirse en una bomba económica. Fernando Clavijo entendió inmediatamente el riesgo político que tenía delante. Si aceptaba sin protestar la llegada del barco y posteriormente surgía cualquier problema sanitario o incluso simplemente una alarma social descontrolada, la factura política podía ser devastadora.
pero si se enfrentaba al gobierno central, podía presentarse como un presidente fuerte, protector y dispuesto a defender a Canarias frente a Madrid. Y ahí es donde todo empieza a escalar de verdad. Las declaraciones del Ejecutivo canario fueron endureciéndose progresivamente. Primero llegaron las dudas, después las críticas, más tarde las exigencias y finalmente el desafío abierto al gobierno de Pedro Sánchez. Canarias no quería el barco, o al menos no quería asumir sola el coste político y social de recibirlo. Desde Moncloa la reacción fue inmediata. El gobierno central empezó a filtrar mensajes muy duros contra Clavijo. La idea que querían instalar era evidente. Mientras el Ejecutivo intenta proteger a ciudadanos españoles siguiendo protocolos internacionales y recomendaciones de la OMS, el presidente canario actúa de manera irresponsable para ganar rédito político interno. Y aquí aparece un elemento fundamental en toda esta historia: la batalla por el relato emocional. Porque el gobierno central decidió centrar el foco en los españoles atrapados a bordo. 14 ciudadanos españoles pendientes de ayuda. 14 personas que necesitaban una solución. Desde el entorno de Sánchez comenzaron a repetirse mensajes relacionados con la solidaridad, la responsabilidad institucional y la obligación moral de atender una situación humanitaria. Era una jugada política muy inteligente, porque convertía a Clavijo en el político que aparentemente estaba dejando abandonados a ciudadanos españoles por puro interés político. Y eso colocaba al presidente canario en una posición muy delicada. Pero Clavijo tampoco se quedó quieto. Desde Canarias comenzaron a insistir en otra idea completamente distinta. La prioridad era proteger a la población canaria, evitar riesgos, impedir decisiones precipitadas y, sobre todo, denunciar que Madrid pretendía descargar sobre las islas una crisis sanitaria potencialmente explosiva. El choque ya era total. En apenas unas horas, lo que debía haber sido una coordinación institucional sanitaria se transformó en una guerra política abierta. Declaraciones cruzadas, filtraciones interesadas, acusaciones de irresponsabilidad, reproches públicos y una creciente sensación de caos. Muchos analistas empezaron a señalar algo muy importante. Esta crisis no aparece en un vacío político. Llega en un momento de enorme tensión territorial entre comunidades autónomas y gobierno central. Llega además en una etapa donde cualquier gestión relacionada con sanidad genera automáticamente sospechas y polarización. Y llega también cuando el desgaste político de Sánchez hace que cualquier conflicto autonómico pueda convertirse en una oportunidad para erosionar aún más al Ejecutivo. Por eso este caso ha crecido tanto mediáticamente, porque ya no se habla solo de un barco, se habla de autoridad política, de competencias territoriales, de miedo social, de confianza institucional, de quién protege realmente a los ciudadanos. Y mientras todo esto ocurre, el ambiente en Canarias empieza a calentarse peligrosamente. Hay ciudadanos que apoyan totalmente la postura de Clavijo, consideran que el presidente autonómico está haciendo lo correcto, que no se puede convertir a Canarias en el lugar donde se gestionen emergencias sanitarias internacionales sin consultar adecuadamente con el territorio afectado, que Madrid vuelve a actuar imponiendo decisiones desde la distancia, sin asumir las consecuencias directas. Pero también hay voces críticas que consideran que el gobierno canario está alimentando el miedo de manera irresponsable. Algunos expertos sanitarios han intentado rebajar la alarma recordando que el hantavirus tiene unas características concretas y que existen protocolos internacionales muy claros para gestionar este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando la política entra en juego, los mensajes técnicos suelen quedar completamente sepultados bajo el ruido emocional. Y eso precisamente es lo que estamos viendo. Cada comparecencia pública aumenta la tensión. Cada declaración sube un grado más la confrontación. El gobierno acusa a Clavijo de actuar con insolidaridad.
Canarias acusa a Sánchez de imponer decisiones unilaterales y, mientras tanto, el debate público se radicaliza. Las redes sociales han contribuido enormemente a amplificar el conflicto. Han aparecido mensajes catastrofistas, vídeos alarmistas, rumores sin confirmar y teorías completamente exageradas sobre el riesgo sanitario. Algunos perfiles políticos han aprovechado la situación para atacar directamente al gobierno central, mientras otros acusan a Canarias de caer en discursos populistas basados en el miedo. La situación se ha vuelto tan tensa que incluso algunos dirigentes políticos nacionales han empezado a intervenir indirectamente en el conflicto, porque nadie quiere quedar fuera de un tema que mezcla salud pública, territorios, miedo ciudadano y confrontación institucional. Y aquí aparece otro factor clave: el recuerdo traumático de la pandemia. Eso lo cambia todo. Porque aunque científicamente las situaciones sean completamente distintas, políticamente el impacto emocional es inmediato. Los ciudadanos recuerdan el caos, las contradicciones institucionales, los cambios de criterio y la sensación de incertidumbre permanente que se vivió durante aquellos años, y cualquier crisis sanitaria activa automáticamente esos recuerdos. Clavijo lo sabe. Sánchez también lo sabe. Por eso ambos están jugando una partida política extremadamente delicada. El presidente canario intenta consolidar una imagen de líder protector. Quiere aparecer como alguien dispuesto a enfrentarse al gobierno central para defender a su territorio, especialmente en unas islas donde históricamente ha existido cierta sensibilidad frente a decisiones tomadas desde Madrid. Pero Sánchez también tiene mucho en juego. Si el gobierno central cede demasiado ante la presión autonómica, transmite debilidad institucional. Y además, podría abrir un precedente peligrosísimo: que cualquier comunidad autónoma rechace decisiones coordinadas internacionalmente cuando exista presión social o coste político. La OMS entra aquí como un actor fundamental, porque el gobierno central insiste constantemente en que las decisiones tomadas siguen recomendaciones internacionales y protocolos sanitarios establecidos. Eso permite a Moncloa presentarse como el actor racional y responsable frente a una reacción que consideran impulsiva y politizada. Sin embargo, desde Canarias responden que seguir protocolos no significa ignorar el impacto territorial y social de las decisiones. Y ahí es donde el conflicto se vuelve prácticamente imposible de resolver sin desgaste político. Porque ambos tienen incentivos para mantener posiciones duras. Clavijo necesita demostrar firmeza ante su electorado. Sánchez necesita demostrar autoridad institucional. Ninguno quiere aparecer como el que retrocede. Mientras tanto, el barco sigue convirtiéndose en símbolo de algo mucho más grande. Ya no es solo una embarcación, es el centro de una batalla política nacional. Algunos sectores incluso han empezado a comparar esta situación con otras crisis territoriales recientes en España, donde las comunidades autónomas chocan frontalmente con el gobierno central por cuestiones competenciales. Y aunque los contextos son diferentes, el patrón político resulta familiar: tensión institucional, utilización emocional del conflicto y construcción de relatos enfrentados. La oposición nacional también observa el escenario con enorme interés, porque cualquier desgaste del gobierno puede convertirse en munición política. Algunos dirigentes ya han comenzado a criticar la gestión de Sánchez, acusándolo de generar caos y confrontación territorial innecesaria. Otros, en cambio, cargan contra Clavijo por fomentar miedo social en una situación sanitaria sensible. Y así el conflicto sigue creciendo. Lo más llamativo es que, cuanto más se habla del tema, más difícil resulta encontrar espacio para un debate puramente técnico o sanitario. Todo está completamente politizado. Absolutamente todo. Los expertos intentan explicar probabilidades, protocolos y medidas preventivas, pero el debate público gira alrededor de otra cosa: ¿quién tiene razón políticamente? ¿Quién protege mejor a la población?
¿Y quién saldrá reforzado o debilitado de esta crisis? Ese es el verdadero campo de batalla. Además, existe otro elemento que pocas veces se menciona directamente, pero que pesa enormemente en Canarias: la fragilidad económica ligada al turismo internacional. Cualquier imagen negativa asociada al archipiélago puede tener consecuencias económicas inmediatas, y eso genera nerviosismo tanto en instituciones como en sectores empresariales, porque basta una ola de titulares alarmistas en medios internacionales para afectar reservas, vuelos o percepción turística, y muchos en Canarias sienten que están asumiendo riesgos reputacionales que podrían haberse gestionado de otra manera. Desde Madrid consideran que ese argumento es exagerado y alimenta innecesariamente el miedo. Pero desde las islas creen que el gobierno central no entiende realmente el impacto económico y psicológico que tienen estas situaciones en un territorio tan dependiente del exterior. La fractura política ya es evidente. Y lo más peligroso para ambos gobiernos es que este conflicto puede dejar secuelas duraderas, porque la confianza institucional se erosiona rápidamente cuando las administraciones se enfrentan públicamente en mitad de una alerta sanitaria. Muchos ciudadanos observan la escena con desconcierto. Ven acusaciones cruzadas, mensajes contradictorios y una pelea política constante mientras intentan entender si realmente existe peligro o si todo responde simplemente a intereses partidistas. Ese clima de confusión es precisamente lo que más preocupa a algunos expertos en comunicación de crisis, porque cuando la ciudadanía deja de confiar en los mensajes oficiales, cualquier gestión sanitaria se vuelve muchísimo más complicada. Y, sin embargo, la confrontación no se detiene. Cada hora aparecen nuevas declaraciones, nuevos reproches, nuevas filtraciones, nuevos intentos de controlar el relato mediático. En el entorno de Clavijo insisten en que el presidente autonómico no podía quedarse callado ante una decisión que afectaba directamente a Canarias. Afirman que su obligación era defender a los ciudadanos canarios incluso aunque eso implicara enfrentarse al gobierno central. Desde Moncloa, en cambio, sostienen que el Ejecutivo canario ha actuado movido por cálculos políticos y presión mediática, contribuyendo a generar alarma social injustificada. Y así la tensión sigue creciendo, mientras España contempla atónita cómo una crisis sanitaria puntual termina transformándose en una auténtica guerra política entre administraciones. Lo que ocurra a partir de ahora será clave, porque si finalmente el barco llega a Canarias y no ocurre absolutamente nada, Clavijo podría quedar señalado por haber alimentado una alarma excesiva. Pero si surge cualquier incidente, aunque sea menor, el gobierno central podría enfrentarse a una tormenta política monumental. Esa es la realidad. Ambos están jugando una partida de altísimo riesgo donde cualquier error puede tener consecuencias devastadoras. Y en medio de todo, aparecen los ciudadanos españoles atrapados en el barco, personas reales convertidas involuntariamente en protagonistas de una batalla política gigantesca. Sus nombres, sus rostros y su situación se han utilizado constantemente como parte del relato emocional de esta crisis. Eso también explica por qué el conflicto genera tanta intensidad mediática, porque mezcla política, miedo, salud y drama humano. Una combinación explosiva. Pero quizá lo más preocupante de todo sea otra cosa: la sensación de que España vuelve a entrar en dinámicas donde cualquier crisis termina inmediatamente convertida en un campo de batalla partidista, donde resulta casi imposible separar la gestión técnica de la lucha política, donde cada decisión se interpreta en clave de desgaste electoral. Y eso deja una pregunta incómoda flotando en el ambiente. ¿Qué habría pasado si todas las administraciones hubieran actuado coordinadamente desde el principio en lugar de enfrentarse públicamente? Tal vez el miedo habría sido menor. Tal vez la alarma social no habría escalado tanto. Tal vez los ciudadanos habrían recibido mensajes más claros y tranquilizadores.
Pero la política española actual funciona de otra manera. La confrontación permanente parece haberse convertido en la norma incluso en situaciones extremadamente delicadas. Clavijo ha decidido plantar cara a Sánchez. Sánchez ha decidido responder con dureza. Y ahora ambos están atrapados en una escalada donde retroceder políticamente puede interpretarse como una derrota. Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida. Hay quienes ven en Clavijo a un presidente valiente dispuesto a proteger a Canarias frente a Madrid. Otros ven oportunismo político y utilización irresponsable del miedo sanitario. Hay quienes creen que el gobierno central está actuando con responsabilidad internacional y siguiendo criterios científicos. Otros creen que Moncloa vuelve a demostrar desconexión con la realidad territorial y sensibilidad política insuficiente. La polarización está servida. Y lo más probable es que este conflicto siga creciendo en los próximos días, porque ya ha superado el terreno puramente sanitario. Ahora hablamos de poder político, liderazgo territorial y control del relato nacional. La pregunta final es evidente. ¿Estamos ante una reacción lógica de protección institucional o ante una utilización política del miedo sanitario? Probablemente cada espectador tendrá su propia respuesta. Pero lo que parece indiscutible es que este episodio ha dejado al descubierto algo muy profundo sobre la política española actual: la enorme dificultad para gestionar conjuntamente una crisis sin convertirla inmediatamente en una guerra partidista. Y mientras el barco sigue siendo el centro de toda la tormenta, millones de españoles observan cómo el miedo, la política y la confrontación vuelven a mezclarse de la manera más explosiva posible. Porque al final quizá el verdadero virus que ha quedado expuesto en esta crisis no sea sanitario, sino político. Y ese puede ser mucho más difícil de contener. Si has llegado hasta aquí, quiero que me dejes en comentarios una pregunta muy clara. ¿Crees que Clavijo está defendiendo a Canarias o simplemente utilizando el miedo para enfrentarse al gobierno? Quiero leer tu opinión porque este debate está dividiendo completamente a la gente. Y por supuesto, suscríbete al canal porque vienen más videos donde vamos a analizar toda la tensión política que se está viviendo en España y las decisiones que pueden cambiarlo todo en las próximas semanas.